Bueno, en este día vamos a ver los últimos tres teólogos del mes de noviembre. De pronto, los dos teólogos que vamos a ver, los dos, el primero y el último, son teólogos muy desconocidos y de eso se trata, de ir mostrando a aquellos teólogos que han sido importantes en la tradición que en muchas ocasiones hemos desconocido y que es bueno conocerlos para ampliar el horizonte de comprensión. Nos vamos a encontrar con el primer teólogo, Paulo Suez, es alemán, nace en Colonia en 1938, teólogo católico germano brasileño, es decir, es alemán, pero como lo vamos a seguir viendo, es un teólogo que se ha afincado en Brasil y obviamente ha tenido mucho influjo de la corriente de la teología de la liberación. Estudia en la Universidad de Múnich, Lovaina y Münster. En esta última tiene el doctorado en teología. Reside en Brasil desde 1964. Desde este año, 1974, trabaja pastoralmente en la Amazonía brasileña. De 1977 a 1979, ejerció la docencia teológica en Manaus. Es interesante este teólogo porque este teólogo tuvo que ver mucho con el último sínodo de la Amazonía. Fue uno de los que estuvo allí, colaboró con este sínodo y sobre todo también dejó una gran reflexión sobre el sínodo de la Amazonía, porque como lo estamos viendo, es un teólogo que vive en el Amazonas, es decir, conoce la dinámica del Amazonas, conoce la antropología que se maneja en los pueblos indígenas y por eso es de vital importancia para este momento coyuntural. En 1979 es elegido secretario general del Consejo Indigenista Misionero, CIMI, adscrito a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Hasta el 2001 fue coordinador del curso de posgrado en misionología en la Facultad de la Teología de Sao Paulo. Entonces, fijémonos cómo este autor, que es teólogo, se va a interesar por la problemática de los indígenas latinoamericanos. Ese como que va a ser el foco de su mirada, el foco de su estudio, el foco de su investigación. Cómo los pueblos indígenas de una u otra manera van a manejar una teología y van a tener unas ideas que van a servir para el quehacer teológico y también el quehacer filosófico. ¿Cuáles son las obras? Recordemos que cuando vemos las obras de un autor, las obras del autor nos van mostrando por dónde va el autor, cuál ha sido su horizonte de comprensión, cuáles han sido sus intereses académicos y cómo ha sido su reflexión. La primera es Quema y Siembra, de la conquista espiritual al descubrimiento de una nueva evangelización. Este autor se va a centrar mucho en la problemática de la conquista, en la problemática del descubrimiento y todo lo que trajo la problemática de la conquista y del descubrimiento. La nueva evangelización, desafíos históricos y pautas culturales. Él aboga por una nueva evangelización, pero cuando miremos esto todo nos vamos a dar cuenta de que esa nueva evangelización implica la renuncia de algunos paradigmas que según él siguen anclados en la época de la colonia, en la época de la conquista. En otras palabras, todavía, según él, se sigue teniendo esa mentalidad de aquella época de una manera soterrada. Culturas y evangelización, la unidad de la razón evangélica en la multiplicidad de sus voces, Quito 1992. Esta obra es interesante porque mira cómo las culturas, en cierta manera, entran en esa dinámica de evangelización y cómo la evangelización va permeando esas culturas, lo que implica en el fondo estudiar el concepto de la inculturación y lo que este concepto implica para la evangelización. Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros, 10 ensayos de misionología, los confines del mundo en medio de nosotros, simposio mitológico internacional. La conquista espiritual de América Española,
200 documentos del siglo XVI. Entonces, si nos damos cuenta, este es un autor que se va a interesar por los problemas de la teología indígena. Pensamiento teológico del autor. Paulo Suez es uno de los mejores especialistas en misionología, disciplina que ha contribuido a renovar, ubicándola en la perspectiva de inculturación, de la evangelización liberadora y del diálogo interreligioso. Recordemos que el Concilio Vaticano II despertó la responsabilidad misionera de todos los bautizados. La misión además es una realidad que unifica toda la vida y la acción de la Iglesia. Si bien es cierto, la Iglesia antes del Vaticano II ya se había interesado por la problemática misionera, tenemos que decir que a partir del Vaticano II, esa problemática misionera va a tener más fuerza, va a tener más dinamismo. Y allí, en esa dinámica del Vaticano II, que se desprende del Vaticano II, se va a ir desprendiendo después, es decir, los documentos que vienen después del Vaticano II, especialmente los documentos latinoamericanos, con las conferencias latinoamericanas, Medellín, Puebla, Santo Domingo y obviamente la misma parecida, el problema de la inculturación, que sigue siendo una problemática y es una problemática interesante, que obviamente se vive en Latinoamérica, pero que también se vive en África, con mayor acento. De otra manera, se percibe una evangelización liberadora. Es decir, según estos autores, y obviamente este autor, la evangelización tiene que ser una evangelización liberadora. Pero cuando el autor habla de una evangelización liberadora, en el fondo está diciendo que esa evangelización debe respetar la autonomía de los pueblos y concretamente la autonomía de los pueblos indígenas en la cosmovisión de este autor. Y por otro lado, este autor se va a interesar mucho por el diálogo interreligioso. Entonces, fijémonos que es un teólogo que está en una línea fronteriza. Por un lado, la inculturación, por otro lado, la evangelización de tipo liberador y por otro lado, la evangelización con una dimensión de diálogo, pero ese diálogo obviamente tiene que ser un diálogo interreligioso. Detrás de cada texto o escrito suyo hay una pregunta concreta, un desafío eclesial, una aporía pastoral. Tras un análisis crítico de algunos documentos y tendencias actuales de la Iglesia Católica, descubre la falta de claridad en el escenario misionero, por lo que respecta a la inculturación, término que o bien se trata de evitar lo más posible o se pretende llenar semánticamente con paradigmas preconciliares y con un lenguaje colonial, o bien se parte de una teología no contextual. Entonces, él dice claramente que una de las problemáticas de Latinoamérica en cuanto a la evangelización es que en algunos sectores de Latinoamérica y en algunas iglesias particulares todavía se sigue manejando un paradigma preconciliar, un paradigma de un lenguaje colonial y sobre todo no se tiene en cuenta una teología contextual. Recordemos que la teología contextual es la teología que nos invita a hacer teología a partir de un contexto. Y sabemos que el contexto de una u otra manera va a determinar la manera de pensar y sobre todo la manera de predicar la palabra del Señor en un contexto. No es lo mismo la predicación en Europa que la predicación en África, que la predicación en Asia, aunque el contenido es el mismo, es Jesucristo, pero la manera de predicar, las metodologías que se utilizan van a cambiar. Y ese ha sido una problemática y yo creo que por él ser origen alemán, de ser origen alemán, él nota que todavía en nuestros países, en Latinoamérica, se sigue manifestando todavía un etnocentrismo. En esta medida, según los teólogos de Europa,
son los que en cierta manera tienen la razón, entre comillas, y en esa medida no dan cabida a otras teologías y a otras filosofías. Es decir, que todavía seguimos dependiendo de la manera de pensar de los teólogos de Europa. Y ustedes muy bien saben que eso día tras día, año tras año y década tras década se ha colocado en tela de juicio porque nos hemos dado cuenta de que todas las regiones tienen diferentes maneras de pensar y diferentes metodologías para expresar su contenido, tanto teológico como filosófico. Y creo que este autor aquí es importante por lo mismo, porque es un teólogo europeo, pero se ha dado cuenta de que de pronto la teología europea no ha dado espacio a la reflexión latinoamericana. Es decir, todavía algunos teólogos europeos y algunas personas que han estudiado en Europa siguen viendo que la teología en Latinoamérica y en países de tercer mundo, pues según ellos no tienen nada que decir, pero se les olvida que cada teología en el fondo está respondiendo a una dinámica diferente y a un paradigma diferente. Por eso es necesario leer los paradigmas, leer los contextos y analizar los puntos de vista. Y creo que este autor es interesante en ello porque si lo estamos viendo, es un autor que está en un permanente diálogo con la teología europea, pero también con la teología de los pueblos indígenas. Aquella evangelización se llevó a cabo bajo el signo de la interdependencia entre la conversión al cristianismo y la sumisión política y cultural de los pueblos indígenas. El mismo concepto de misión quedó tarado por la herencia colonial. En realidad es un concepto que no se utiliza en la Biblia, según él, ni en los santos padres, ni en la escolástica, como término técnico en referencia a los esfuerzos hacia los no bautizados. Suez critica asimismo la falta de resultados positivos en el paso del concepto misión al de evangelizar. Lo que cabía de esperar de ese paso era un cambio de paradigma que implicara el final del paradigma, que implicara el final de la ideología de la misión, la eliminación de la práctica misionera colonial y la recuperación de las raíces indias y afroamericanas. En el fondo, este teólogo dice que tenemos, o que la teología en latinoamericana y la teología africana, y podríamos añadir la teología asiática, tiene que volver a sus raíces, tiene que volver a sus raíces para interpretar su cultura y para poder entrar en diálogo. Obviamente que esto es difícil, es muy complejo, pero los teólogos deben estar dispuestos, según él, y deben estar abiertos a entrar en diálogo con estas concepciones, porque recordemos que el Vaticano II da en cierta manera un criterio, y el criterio es dialogar con el mundo, y si estamos diciendo que hay que dialogar con el mundo, pues tenemos que dialogar con las diferentes culturas. Sin embargo, incluso en el modelo de evangelización liberadora, apenas se tuvieron en cuenta los aspectos culturales. Según él, al principio, cuando vinieron aquí a traer la fe, no se tuvieron en cuenta los aspectos culturales. Y por no tenerse en cuenta los aspectos culturales, pues hubo abuso y hubo pérdida de algunos elementos importantes para el quehacer de la teología. Entonces, este autor quiere volver a rescatar esas raíces de estos pueblos y encontrar, digámoslo así, lo bueno de estos pueblos para poder entrar en diálogo y para que el evangelio verdaderamente toque los corazones de estas personas, pero que parta todo no de una imposición colonialista, sino que todo parta de un diálogo sereno y fresco. El hambre de pan y la sed de justicia, cree, no puede dilucidarse solo bajo el prisma macroestructural de la pobreza. Ha de tener en cuenta la gran diversidad cultural e histórica
de América Latina. Es decir, no se puede ver todo desde una perspectiva economicista, sino hay que tener en cuenta muchos elementos de la cultura. Y por eso entonces la teología debe hacer ese papel hermenéutico para poder interpretar las diversas realidades de Latinoamérica y las diversas dimensiones de Latinoamérica y entrar en diálogo con otras ciencias que pueden iluminar el problema. Por eso hemos conocido y nos hemos encontrado con teólogos que para hacer teología han apelado a otras mediaciones, como las mediaciones socioanalíticas. Allí entra obviamente la economía, entra la sociología, entra la psicología, entra la política, y se han valido estas mediaciones para poder interpretar la realidad y conociendo la realidad para poder entrar en diálogo, pero desde una perspectiva de fe. Recordemos que detrás de esto está el famoso método ver, juzgar y actuar. Entonces creo que estos autores son ricos en que nos muestran otras dimensiones de la realidad y quieren entrar en diálogo para descubrir otros horizontes. En esa medida este autor es valioso porque, como les he venido diciendo, siempre quiere encontrar nuevos horizontes de diálogo que garantice el quehacer teológico. Y creo que esa, en el fondo, debe ser también la tarea del teólogo. No solamente repetir los datos de la fe, sino también relacionar los datos de nuestra fe con otros datos y sobre todo entrar en diálogo con otras culturas. El teólogo alemán afincado en Brasil aboga porque la palabra misión cambie de significado y pueda designar un programa de descolonización acorde con el Evangelio, de rememoración histórica de las crueles raíces culturales, de solidaridad social y de diálogo respetuoso. Es decir, según este autor, hay que decantar muchas propuestas que vienen de la misma misión, muchos paradigmas ya caducos, ya pasados de moda, y por eso si leemos de pronto Aparecida, y este autor estuvo en Aparecida, fijémonos que Aparecida está planteando una renovación espiritual, pero una renovación espiritual que también permee la pastoral, es decir, una renovación pastoral. Y el teólogo y la misma iglesia debe estar frecuentemente renovando la pastoral, pero obviamente a partir del Evangelio. Recordemos que el Vaticano II tiene una clave hermenéutica de lectura que va a permear los documentos posteriores y esa clave de lectura es la palabra ayornamiento. Volver a la fuente, pero vamos a la fuente para poder después dialogar y entablar relación con otras situaciones y con otras realidades. Defiende la necesidad de un evangelio inculturado en los mundos de vida de los excluidos, que incremente la fuerza de resistencia de los pequeños relatos y de una evangelización inculturada que transmita la esperanza, cuyo punto de partida radica en una pequeña historia. Es decir, este autor aboga por una narrativa. Hay que tener en cuenta, según este autor, la narrativa de los pequeños, la narrativa de los pobres, la narrativa de los oprimidos, la narrativa de los que no tienen voz, la narrativa de los que han sido excluidos por el sistema. Entonces, fijémonos que esta manera de pensar está implicando cambiar la metodología, pasar de una metodología deductiva, donde ya están, entre comillas, los axiomas, los principios, para ir a preguntarle a la persona y a los miembros de las iglesias, es decir, al pueblo, que narren sus historias y que en esa narración
encuentren la dinámica divina. Creo que es interesante porque nos cambia la manera de hacer teología. No partir de un constructo teórico, si bien es cierto, hay que tenerlo en cuenta, pero no nos podemos quedar en una perspectiva racionalista y abstracta, sino tenemos que mirar las dinámicas y las narrativas de los pueblos, y en este caso de los indígenas. Como dice el autor, hay que conocer la pequeña historia, es decir, la historia que no se cuenta. Porque siempre estamos acostumbrados a escuchar la historia de los vencedores. Pero ¿a dónde queda la otra historia? ¿A dónde queda la otra manera de comprender el mundo? Entonces, en esa medida, este autor está dando pistas. Obviamente, su pensamiento no es original allí, porque ya ha habido pensadores que han indicado lo mismo, pero es un autor que aterriza el pensamiento de esos autores que nos invitan a encontrar nuevos paradigmas. La inculturación afirma es capaz de hacer que vuelva a ser patente el carácter extrasistémico y el imperativo antisistémico del Evangelio, corrigiendo la integración en el sistema que han caracterizado a los distintos paradigmas de evangelización precedentes. En algunos textos oficiales de la Iglesia Latinoamericana, descubre la pervivencia de un lenguaje colonial y machista. Es decir, que este autor también hace un análisis del lenguaje de los documentos de la Iglesia Latinoamericana y mira que en ocasiones, como lo dice aquí, ese lenguaje tiene ciertos sesgos y tiene de pronto perspectivas que pueden desfigurar el Evangelio y que de hecho en algunas partes han desfigurado el Evangelio. Por eso es necesario leer estos autores, porque yo diría que estos autores van contra cultura, es decir, van contra muchos elementos que ya están establecidos en la tradición. Y no estoy diciendo que la tradición sea mala, no, por el contrario, es rica, es buena, pero hay que contrastarla con otras miradas para poder comprender la realidad de una manera más holística. Suez se muestra partidario de una teología indígena en América Latina, frente a quienes creen que una teología que recurre al mito no puede ser tal sino mitología. En el fondo, Suez quiere rescatar en el fondo, el mito de estos pueblos. Porque según él, en esos mitos hay mucha riqueza, porque se esconden muchas cosmovisiones. Y el teólogo y el filósofo deben comprender esa realidad. Y deben comprender esa realidad para poder entrar en diálogo con esas culturas, que fue lo que en cierta manera pasó cuando las primitivas comunidades cristianas entraron en diálogo con el mundo grecolatino y con las corrientes mistéricas. Y cuando la iglesia ha entrado en diálogo con otras corrientes, pues la iglesia se ha enriquecido, porque la iglesia ha establecido otros horizontes de comprensión que son importantes para la inculturación del evangelio. Fijémonos cómo cuando la iglesia acepta el primado de la historia en el siglo XIX, se interesa por los estudios históricos, como que hay un renacer en la misma reflexión teológica. También cuando los teólogos aceptan otras mediaciones como son la misma hermenéutica, la misma fenomenología, van a iluminar el misterio de Dios desde otra perspectiva. Y creo que los teólogos, al igual que los filósofos, están llamados a buscar nuevos caminos y nuevos métodos para que iluminen en primer lugar el misterio de Dios y al iluminar el misterio de Dios, pues podamos comprender también el misterio del hombre. Allí en el fondo está resonando Gaudium Spes número 22. Si conocemos a Cristo,
conocemos el misterio del hombre, pero si conocemos el misterio del hombre, nos podemos abrir a una comprensión mejor de Dios. A comienzos del siglo XXI, el mito ha pasado ya por esclarecimiento moderno que lo ha liberado del fundamentalismo y hoy tiene la fuerza de metáfora y de sueño. Como lo dije anteriormente, este autor echa mano del mito, se da cuenta que detrás del mito hay una cosmovisión que es necesario estudiarla, que fue lo que también hizo Dreberman. Recordemos que Dreberman se enfrenta, obviamente de una manera dialogante, con otras culturas y con otras religiones, y va a comprender las otras cosmovisiones, pero para comprender las otras cosmovisiones va a tomar el psicoanálisis para poder entender esa otra realidad misteriosa que se encuentra en otra religión. Podríamos decir que este autor también va a entrar en ese diálogo de la cosmovisión indigenista para poder conocer por qué ellos piensan de esa manera, cuál es la relación con la deidad o cómo se relacionan con la deidad, cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se relacionan con los mismos hombres. Y creo que esto es importante porque estos pueblos indígenas nos van a descubrir unas riquezas que de pronto el hombre occidental, por su excesiva razón y por la razón instrumental, ha opacado. Recordemos que en la tradición filosófica encontramos a un filósofo como Pascal, que nos va a decir claramente que también hay verdades que no provienen de la razón y que provienen del corazón, pero que son tan valiosas como las verdades que provienen de la razón. Podríamos aplicar ese principio, esa manera de pensar en estos pueblos. Estos pueblos de pronto puede que no utilicen mucho el razonamiento abstracto como lo va a utilizar Occidente, pero tienen una manera de comprender la realidad que nos puede servir a cada uno de nosotros. Y cuando uno va a misión, creo que muchos de los que están allí han ido a misión o han tenido que entablar diálogo con algunas comunidades indígenas o con algunos pueblos africanos, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que hay que conocer a estas comunidades y a estas personas para poder saber por qué piensan de una determinada manera. Y muchas veces uno se lleva grandes sorpresas y gratas sorpresas, porque mucha gente de esta de pronto vive mejor el Evangelio que nosotros los que somos bautizados y pertenecemos a una iglesia. Entonces es bueno conocer estos autores porque estos autores ya de una manera teórica, obviamente primero han tenido que vivir la experiencia, tener la experiencia, este señor ha tenido la experiencia de vivir con estos pueblos, pero después esa experiencia nos la narra de una manera teórica para conocer la cosmovisión de estos pueblos. Por eso este personaje estuvo en el último sínodo de la Amazonía y fue importante, porque entró en diálogo y ayudó a la iglesia a entrar en diálogo. El discurso de los pueblos indígenas no puede considerarse ni moderno, ni premoderno, ni posmoderno, porque esas son categorías europeas, occidentales. Cuando hablamos de lo moderno, cuando hablamos de lo premoderno, cuando hablamos de lo posmoderno, estamos hablando de una perspectiva. El discurso indigenista es un discurso holístico e integral, que creo que es lo interesante de este señor. La teología indígena es más teología que la colonial y la moderna. Actualmente constituye una plataforma de afirmación étnica dentro de las iglesias cristianas y posee relevancia bajo el signo de la inculturación y del diálogo interreligioso como superación y alternativa de los modelos de adaptación y asimilación. Tikal, concluye Suez, no dispensa ni Atenas, pero Atenas y Roma no pueden desconocer la relevancia de Tikal para la reflexión y la producción teológicas. Y creo que aquí hay un punto interesante en este autor. En el fondo, este autor nos invita a no desconocer las cosmovisiones de la cultura. Recordemos que este señor es experto en misionología. Y cuando uno estudia la misionología, hay un apartado
que invita a estudiar y a comprender las culturas, y en esa clase de misionología se dan criterios de lectura para poder comprender las otras culturas y para poder entrar en diálogo. Aquí en Colombia, el CELAM, por medio del ITEPAL, que es un instituto de teología pastoral, ha incursionado mucho en todo lo que tiene que ver con la inculturación, en todo lo que tiene que ver con el diálogo de los indígenas. Allí se encuentran varias tesis, inclusive tesis doctorales, sobre la propuesta indigenista. Y hay muy buen material. La persona que quiera estudiar estos temas, allí en la biblioteca del ITEPAL, que queda en Bogotá, allí se encuentra muy buen material sobre estos temas que para mucha gente pues siguen estando y siendo desconocidos. Entonces hay personas que les interesa conocer la realidad indígena. Yo tuve una compañera que hizo un estudio, una tesis doctoral sobre un pueblo indígena y la hizo allá. Y bueno, para decirles entonces que la persona que quiera estudiar esto, pues creo que el ITEPAL ofrece buenos informes, buenos productos, buen material sobre la temática indigenista. Y hay buenas, interesantes propuestas que sería buena leerlas. Y este autor, digámoslo así, es uno de los precursores, es uno de los ideólogos de la teología indigenista y tiene algo que decir. Por eso es interesante y por eso lo hemos traído hoy. Primero, porque participó en el Sínodo de la Amazonía. Segundo, porque este tema es muy novedoso para mucha gente. Y tercero, porque valdría la pena hacer una exploración de estos temas para enriquecer nuestro horizonte teológico y obviamente nuestro horizonte de comprensión. Una teología indígena no puede ser ajena al fenómeno de la mundialización de las relaciones humanas, que requiere la búsqueda de códigos de comunicación, comprensión y acción en común para combatir el hambre y la exclusión, la violencia y el desempleo, que son fenómenos transculturales. Es decir, según este autor, la teología indígena debe tener en cuenta los fenómenos y el fenómeno de la mundialización, y podríamos decir el fenómeno de la globalización. Hay una tesis doctoral muy interesante de Salvador Valdés que hace una tesis sobre la globalización de la solidaridad. Valdría la pena también estudiar esa tesis porque son elementos que nos van a ayudar a comprender nuestras realidades. Y el pensamiento latinoamericano, tendremos que decir que es muy rico, pero desgraciadamente a veces muchas personas, aún dentro de la misma iglesia, tienen una mirada peyorativa, pero la mirada que hacen es una mirada sin suficiente fundamento y sin suficiente estudio. Yo que pertenezco a la tradición tomista, a la tradición de Santo Tomás de Aquino, nos damos cuenta de que la quinata en su época, en el siglo XIII, entra en diálogo con diferentes corrientes, con diferentes culturas, dialoga con los padres de la iglesia, con Juan Damasceno, con el filósofo Aristóteles, obviamente con la corriente platónica, con la cultura árabe, con Avicena, con Averroes, con la cultura judía, con Maimónides y con muchos otros autores que son interesantes, y él hace un interesante diálogo y a partir de allí hace una interesante propuesta. Yo creo que a mucha gente se le olvida esa propuesta de Santo Tomás de Aquino en la manera de hacer teología. Es entrar en diálogo y conocer otras culturas y conocer otros pensamientos y conocer otras maneras de ser, de vivir y de existir. Y creo que desde esa perspectiva la Quinate nos ayuda a tener una mirada abierta y no tener miedo a otras propuestas que pueden iluminar nuestra reflexión teológica y obviamente también nuestra reflexión pastoral. Hoy no pueden defenderse los proyectos indígenas de liberación de espaldas o en contra de la modernidad. Son los propios indígenas quienes reclaman las conquistas de la modernidad, como el protagonismo, la ciudadanía, la autodeterminación y la participación democrática.
pero al mismo tiempo critican la apropiación que hacen de esas conquistas las élites culturales, los imperios de la comunicación y los poderes financieros. En la lucha de los pueblos indígenas por su identidad, sus territorios y una vida digna, hay que buscar la responsabilidad de las comunidades cristianas y de la sociedad civil. Ese proyecto tiene unas metas políticas que nuestro autor resume en las siguientes: ciudadanía, solidaridad y libertad iguales en su diferencia, plena ciudadanía contra la exclusión y la hegemonía, solidaridad versus contra la acumulación, igualdad contra la monotonía de la miseria y el mercado dominante caracterizado por la uniformidad cultural. Suez defiende la necesidad del diálogo interreligioso y avanza algunas de las líneas en que debe llevarse a cabo. Es interesante porque, como lo dice el texto, él va a mostrar líneas de acción en ese diálogo interreligioso. El diálogo entre las religiones se produce un vivo y necesario debate en torno a las descripciones de diferentes proyectos de la vida y cosmovisiones que tiene cada una, pero no existen descripciones ni proyectos privilegiados. Y aquí este autor es enfático. No hay visiones o cosmovisiones privilegiadas, sino todas deben estar en igualdad de condiciones. Y todas deben estar en una actitud de diálogo. Creo que esto es difícil, es complejo, pero no es imposible y creo que tenemos que seguir abogando por entrar en diálogo con nuevas visiones y con nuevas perspectivas. Y como lo dije anteriormente, tenemos paradigmas. En la teología tenemos un gran paradigma, como el mismo Santo Tomás, que en su época, siglo XIII, entra en diálogo con otras visiones, con otras culturas, con otros autores. Y hace obviamente una gran síntesis. El modo de hablar de la verdad de la fe es siempre fragmentario, no absoluto, es complementario, nunca excluyente. Es decir, no hay una visión totalizante, sino hay visiones, pero la visión humana o de un grupo de personas no puede acaparar todas las visiones, que ese ha sido uno de los problemas, que a veces queremos desde una visión tratar de leer toda la realidad sacando de tajo otras propuestas que pueden ser viables. Y allí obviamente tenemos que aplicar la virtud de la humildad, escuchar al otro y escuchar las otras propuestas. El clima del diálogo debe ser de tolerancia y aprendizaje, nunca de conversión. En él ningún interlocutor tiene por qué renunciar a su propio discurso y asumir el de otra religión. Les mandé para que lean, para que reclamen un artículo de Diego Irrazábal del año 1992, revista Medellín. El artículo se llama Misión Latinoamericana, Liberación Inculturada, donde este teólogo Diego Irrazábal va a mostrar en cierta manera la propuesta de Paulo Suez. Entonces mandé ese documento para que la persona que quiera estudiar un poquitico este teólogo y seguir profundizando, pues con este artículo vaya encontrando pistas de comprensión y que ayuden al entendimiento de esta propuesta que puede ser novedosa en muchos casos. Bueno, llegamos al autor grande de hoy, de esta semana. Si ustedes se están dando cuenta, en todas las charlas tratamos de colocar un autor muy relevante y otros autores que no son tan relevantes, pero que también siguen siendo importantes y que dan nuevas miradas. Pero acostumbro en estas charlitas colocar de pronto un autor de gran envergadura, relevante, que como diríamos es un inmortal, por la manera de pensar, por la manera de escrutar el pensamiento teológico y filosófico, porque siempre va a impactar a muchas personas y sigue impactando a muchas personas. Jürgen Moltmann, Hamburgo, 1926, teólogo protestante alemán. Datos biográficos. Tras los años de la Guerra Mundial, estudia en la Universidad de Gotinga, 1948-1952. Profesor de Teología Sistemática en la Universidad de Bonn, profesor de la misma materia en la Universidad de Tubinga hasta su jubilación.
educado en un ambiente secular, debió ir aprendiendo por sí mismo lo que otros habían aprendido acerca del cristianismo en una edad temprana. A los 18 años fue reclutado para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Goethe y Nietzsche eran en aquel momento su alimento espiritual. Fijémonos por qué estos alemanes son tan interesantes, porque estos alemanes son unas personas muy cultas, muy estudiosas, que han sido permeadas por los grandes filósofos alemanes, especialmente del mundo del idealismo alemán, como Kant, como Hegel, como Fichte, como Schelling, y sobre todo también han sido permeados mucho por el movimiento del romanticismo del siglo XIX. Entonces nos damos cuenta de que estos autores, casi todos, o yo diría todos, tienen una vasta cultura, y una vasta cultura que toca todas las dimensiones de su pensamiento y de su saber. No solamente son teólogos, sino son filósofos, son artistas, son músicos. Hace 8 días vimos la biografía del Papa Benedicto XVI y nos dábamos cuenta la riqueza del Papa Benedicto XVI y todo lo que había hecho, pero gracias a la misma cultura. Y aquí vamos a encontrar otro autor que también tiene una vasta cultura y que ha sido muy interesante y muy importante también para la teología, pero sobre todo para la teología de la liberación. Y ahorita vamos a ver por qué ha sido importante para la teología de la liberación. A los 6 meses fue hecho prisionero y debió transcurrir 3 años en un campo para prisioneros de guerra. Fijémonos que todos estos doctores, allí también entra Dreberman, entra Victor Frank, la misma Edith Stein, todos esos autores fueron tocados por el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y obviamente eso impactó su manera de hacer filosofía y su manera de hacer teología. Fue testigo de cómo muchos compañeros de infortunio no pudieron soportar la prueba, perdieron la esperanza y enfermaron o murieron por carecer de ella. Molman superó la prueba por su conversión religiosa gracias a la lectura de una Biblia regalada por un capellán americano. Quedó sorprendido por las palabras de la escritura que alimentaban su imaginación y sus necesidades emocionales. Y creo que ese dato es muy importante y es un dato que aplica a muchas figuras de la iglesia y también a muchos místicos de la iglesia y a muchos santos de la iglesia. Por ejemplo, podemos encontrar en el mundo de la filosofía a Morente, un filósofo español que también ha sido tocado por una especie de conversión. El mismo Pascal también sufrió una especie de conversión y nos encontramos con Molman, como Molman, al leer la palabra del Señor, el Señor interpela su corazón y empieza su camino de conversión. Entonces creo que este dato es interesante para saber que la palabra de Dios sigue interpelando a los hombres y a las mujeres de nuestro mundo. No es una cosa pasada de moda, sino sigue interpelando. Y allí podemos encontrar el poder de Dios, cómo a través de su palabra interpela a los hombres y a las mujeres, y en este caso, cómo interpeló a Molman y cómo a partir de ese encuentro que tuvo Molman con el Señor, él cambia su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de existir, y obviamente cambia su cosmovisión intelectual. Sus ojos se abrieron para descubrir al Dios que se encuentra en los corazones destrozados. Encontró a Dios dentro de las alambradas. Y creo que este es un detalle muy importante que también Aparecida y las conferencias de Latinoamérica y obviamente la teología de la liberación también nos van a hablar mucho de eso. Encontrar a Cristo, encontrar a Dios en el sufriente, en el enfermo. Y creo que el evangelio del domingo pasado, del juicio final, iba por esta línea. ¿Cómo encontrar a Cristo, a Dios? En este caso, como lo encontró Molman en la alambrada. Entonces, fijémonos que este autor es interesante, porque nos enseña a mirar y a encontrar a Cristo y a Dios en el pequeño, en el enfermo. Por eso podríamos decir que este autor va a servir de inspiración a los teólogos de la teología de la liberación. Con aquel que le aportaba una orientación íntima y el aliento para no desfallecer, la esperanza. En aquel contexto vital, comenzó a estudiar teología, marcada para siempre por aquella inexplicable función de sufrimiento y de esperanza. Este autor va a ser el teólogo del sufrimiento, el teólogo de la cruz y el teólogo de la esperanza. Y como lo vamos a ver más adelante, su paradigma va a ser la cruz,
porque la cruz va a interpretar el sufrimiento, pero el sufrimiento en clave de esperanza. No un sufrir por sufrir, sino detrás de ese sufrimiento se encuentra una dimensión esperanzadora. A partir de 1948 comenzó a estudiar la teología de modo regular en Gotinga, en un ambiente muy influido por Barth, que lo vamos a ver también en este programa, si Dios quiere, el otro año, que es un teólogo muy interesante, muy importante, que es el teólogo de la teología dialéctica, que ahorita vamos a ver qué significa esa teología dialéctica, que marcó a muchos teólogos protestantes alemanes, pero también tuvo influencias en algunos teólogos católicos. Atraído él mismo por la ortodoxia bartiana, sintió pronto la necesidad de superar la estrechez de aquellos marcos conceptuales ante el deseo de aportar respuestas positivas a las posibilidades políticas y a los desafíos culturales del periodo posbélico. Es decir, que la teología de Moltmann también le interesan las realidades políticas y las problemáticas culturales. Es decir, la teología de Moltmann se inserta en el mundo de la política y en el mundo de la cultura. En el descubrimiento de la naturaleza histórica de la realidad, le hizo descubrir en Lutero el carácter liberador de la doctrina de la justificación y en Hegel la interpretación dialéctica de la cruz y de la resurrección. Es decir, que estos dos autores, tanto Lutero como Hegel, están, y Nietzsche y Goethe, están detrás de Moltmann. Y después vamos a ver cómo Hegel le va a ayudar a comprender la teología, pero desde una perspectiva dialéctica para poder interpretar la realidad. El trasfondo bíblico lo fue aprendiendo especialmente de von Ra y de Kesselman. Este autor también es muy completo, al igual que Benedicto. Siendo un autor sistemático, estudia Biblia y conoce la dinámica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero concretamente va a estudiar mucho el Antiguo Testamento para comprender la categoría de alianza y la categoría de promesa para poder entablar su teología. Weber, que supervisó su trabajo de doctorado, le permitió alcanzar la perspectiva escatológica de la misión universal de la Iglesia hacia el reino de Dios en camino. Es decir, que va a estudiar la teología, pero desde una perspectiva escatológica. Podríamos decir que este autor, y ya lo vimos en otros autores que hemos mencionado en este programa, cómo la perspectiva escatológica impregnó a muchos teólogos de la época, pero uno de los grandes que impregnó a otros teólogos desde la dimensión escatológica fue el señor Moltmann. Pero claro, detrás de Moltmann estaba su profesor, Weber, que dirigió su tesis doctoral y le ayudó a comprender esa dimensión escatológica y sobre todo le ayudó a comprender muy bien el concepto del reino de Dios, que es un concepto que hay que estudiarlo en la escritura, concretamente en el Antiguo Testamento para encontrar sus raíces y estudiarlo en el Nuevo Testamento para comprender la dinámica de lo que implica el reino de Dios, que obviamente no solamente tiene una implicación espiritual, sino también debe tener una implicación política, cultural y social. Tras servir como pastor de la iglesia evangélica, entra en contacto con otro grande, que lo vamos a ver también aquí posteriormente, Pannenberg, que es muy interesante Pannenberg y que lo vamos a estudiar acá para conocer también su teología. Pero este autor pues entra en diálogo con Pannenberg. En 1963 pasó a la Universidad de Bonn, donde compuso la obra que le haría famoso. Teología de la Esperanza es una obra que se compone hacia finales del 63-64, que es muy importante y que va a ser el fruto o va a ser el inicio de su perspectiva teológica, pero desde una dimensión de la esperanza. Fruto del diálogo constructivo con el pensamiento neomarxista de Bloch y su principio esperanza. Es decir, que detrás de este teólogo se encuentra un gran filósofo, Bloch, con su principio esperanza, que valdría la pena leerlo. Creo que este autor tiene, sus libros están en editorial Trota, el principio esperanza. Es interesante leerlo porque si comprendemos a este autor Bloch en principio esperanza, vamos a poder entender y comprender también la teología de Moltmann.
Entonces, fijémonos cómo todos esos grandes teólogos se conectan con otros grandes teólogos y con otros grandes filósofos. Y por eso la necesidad de conocer su contexto histórico, cultural, porque recordemos que los textos se van a entender en un contexto, que es lo que le da el sentido a las obras de estos autores y que le van a dar la razón de ser a la obra de este autor en aquella época, que claramente sigue influyendo hoy. ¿Cuáles son las obras? Recordemos el principio de que lo que hemos dicho, detrás de sus obras uno como que va perfilando por dónde va el autor, cuáles son sus intereses, cuáles son sus dinámicas y cuáles son sus horizontes comprensivos. La primera es Teología de la Esperanza, que obviamente la escribió en el 63-64, pero la editan en español en el 66. Conversión al futuro, El Dios crucificado, El experimento de la esperanza, introducciones, Trinidad y Reino de Dios, la doctrina sobre Dios. Este es uno de los grandes autores que ha profundizado en el misterio de la Trinidad, porque recordemos que la tradición protestante con Lutero y con aquella época dejó un poquitico de lado el misterio de la Trinidad. Tenemos que esperar a los teólogos contemporáneos y también a los teólogos protestantes, en este caso a Moltmann, para que ellos vuelvan al tratado del misterio de la Trinidad que sigue siendo el centro de la teología. Rovira Belloso, un teólogo español, dice claramente que el teólogo de pura sangre y el hoy bueno dicen que el teólogo de pura sangre se conoce cuando profundiza el misterio de la Trinidad. Y creo que este teólogo hace alusión a lo que estoy diciendo. Estudia el misterio de la Trinidad para poder comprender el misterio de Dios. Experiencia de Dios, una temática interesante. Fijémonos cómo todos los autores del siglo XX, pero de la segunda mitad del siglo XX, a partir del 50 para arriba, van a estudiar el concepto de experiencia y el concepto de experiencia de Dios. Ese es un tema muy interesante porque recordemos que el concepto de experiencia no era muy bien visto en la tradición católica. Era visto desde una perspectiva peyorativa, porque la palabra experiencia venía y se había ido gestando en un clima netamente protestante. Ya a partir del 50 con Moró y con la nueva teología, la palabra experiencia va haciendo su entrada a la teología cristiana católica. Y entonces es interesante que ya todos los teólogos, y claro, los mismos protestantes, van a hablar de experiencia de Dios. Muchos autores hablan de la experiencia de Jesús, como el caso de Jesús Espeja, de la experiencia de Dios, como el caso de este señor, y hay muchas propuestas que nos van a hablar de qué es eso de la experiencia de Dios. Teología política y ética política, un libro muy importante que ha sido un libro muy leído por los teólogos de la liberación para su propuesta. Dios en la creación, él se interesa mucho por los temas de la creación, tanto así que en los últimos años, en estos años, sacó un libro con Leonardo O hablando de la creación. ¿Por qué? Pero porque este autor le gusta el tema de la creación. ¿Qué es la teología hoy? Es un libro interesante, pequeñito, donde muestra qué es la teología hoy y cuál debe ser su manera de ser leída, cómo se debe leer la teología. La justicia crea el futuro, política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, el camino de Jesucristo, cristología en dimensiones mesiánicas, el espíritu de la vida. El pensamiento del autor, Moltmann, ocupa una posición singular e imborrable en el panorama teológico del siglo XX. Ya se dice de entrada, es un autor capital, que no podemos pasar el siglo XX sin mencionarlo. Contribuye a desplegar y recorrer horizontes que pasan a ser parte integrante de la teología contemporánea. Esta aportación nace de su comprensión de la teología, de su función y de su método. Esto es muy importante. No solamente estudia el contenido de la teología, sino que estudia su método. Porque recordemos que en el siglo XX hay una preocupación por el método. Conocemos la obra de Lonergan, El método en teología, pero así como Lonergan escribe el método en teología, estos autores también hablan del método. Leonardo O habla del método. Muchos autores van a hablar del método en teología. No pretende elaborar una teología que sea de defensa o simple profundización de las verdades tradicionales ni conformarse con un positivismo bíblico, que no buscará más que la proclamación de las palabras o del mensaje temporal y eterno de la Escritura.
El contenido de la teología se constituye desde la instancia bíblica en su confluencia con los desafíos del presente. Es decir, no es un biblista por ser biblista, sino conoce muy bien la escritura, pero entra en diálogo desde la escritura con la problemática actual, es decir, con la cultura. No se queda solamente en los datos bíblicos históricos, sino quiere encontrar el sentido de esos datos. Y cuando hablamos del sentido, en el fondo, pues aplica la hermenéutica. Los desafíos del presente permiten redescubrir el aliento originario de la revelación, y la revelación sigue haciéndose real desde la historia presente. También para estos autores protestantes, el concepto de la revelación es muy importante, porque es la manera como Dios se manifiesta en la historia y las implicaciones que Dios tiene en la historia. Pocos teólogos como Moltmann consiguen con tanta fuerza implicar el trasfondo de las grandes cuestiones de la humanidad y de la civilización en el objeto teológico. Es decir, que es un autor que toca todas las dimensiones del ser humano. Y por eso su trilogía, que la vamos a ver ahorita, nos va a mostrar cómo desde su trilogía, es decir, desde sus 3 obras más importantes, va a tocar varias dimensiones del quehacer teológico y por ende va a tocar varias dimensiones del ser humano. Pero no por ello convierte la teología en sociología o ensayo ideológico, sino que permanece permanente vinculado a las grandes cuestiones y los grandes temas de la teología y abierto al diálogo y al intercambio con los máximos protagonistas de la teología del siglo XX. Creo que esta es la propuesta más interesante. No solamente conoce los contenidos de la teología, sino que a partir de los contenidos de la teología, en primer lugar, entra en diálogo con el mundo, es decir, con las diversas corrientes del pensamiento, tanto filosófico como teológico, y también con los protagonistas máximos de la teología del siglo XX. Dado el carácter de su proyecto teológico, asume un compromiso y una actitud decididamente ecuménica, abierta a la experiencia multiforme de la vida humana y de la fe. Si nos damos cuenta, estos grandes teólogos, especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, todos los grandes teólogos les va a interesar la propuesta ecuménica. Les va a interesar la propuesta ecuménica. Y podríamos decir, así como los grandes teólogos se interesan por el misterio de la Trinidad, podríamos decir que muchos de ellos, la gran mayoría, se interesa también por la propuesta ecuménica. El influjo de su esposa, también teóloga profesional, le ha ayudado, la esposa se llamaba Elizabeth, le ha ayudado, como él mismo reconoce, a superar las limitaciones y los prejuicios de su modo masculino de pensar para alcanzar otras perspectivas que de otro modo hubiera relegado. Creo que este dato es interesante. Fijémonos cómo Moltmann se da cuenta de que necesitamos de otras visiones para poder comprender nuestra realidad. Porque de una u otra manera, cuando uno comprende una cosa, la comprende desde una perspectiva y puede estar limitado. Por eso hay que escuchar a los demás. En este caso, hay que escuchar a las mujeres y podríamos añadir, hay que escuchar a las culturas, como lo hace Paulo Sobes, para poder comprender el objeto de nuestra investigación. Y eso en teología es necesario. Moltmann se formó en el ámbito de la teología dialéctica, marcada por la influencia de Barth. De sus orígenes conserva la recuperación del centro del anuncio de Cristo frente a las limitaciones de la teología liberal. Y tenemos que decir entonces un poquitico de Barth para irlo conociendo y un poquitico de la teología de la liberación. ¿Cuál es la propuesta un poquitico de Barth? Él dice que si se atiende a la tesis expresada por este gran teólogo, es decir, Barth, los puntos fundamentales de la teología dialéctica son la radical alteridad de Dios respecto al hombre, la contraposición irreductible entre la religión y la revelación, es decir, hay una diferencia entre religión y revelación, no es lo mismo, y el rechazo de la tesis de la teología liberal que identifican al cristianismo con el progreso cultural. Es decir, que Barth, sabiendo que ha estado muy influenciado por la teología liberal, recordemos que la teología liberal es un fenómeno protestante, pues en el fondo rechaza las propuestas de la teología liberal. ¿Y qué es la teología liberal? Es ante todo un momento, una fase de la historia de la teología protestante que corresponde más o menos al periodo que abarca
el siglo XIX, caracterizada por una opción consciente en favor de la cultura moderna, por los ideales del pensamiento político y éticos típicos de este periodo. Es decir, la teología liberal la vamos a encontrar en el siglo XIX y podríamos decir que el siglo XIX es muy rico, es demasiadamente rico y hay que conocerlo porque allí se está gestando la teología contemporánea tanto en el mundo protestante como en el mundo católico. En el mundo protestante, obviamente, la teología liberal que da paso a la teología dialéctica. La teología dialéctica es una contrarrespuesta a la teología liberal de acuerdo con sus tesis. Y por el lado de la propuesta católica viene la escuela de Tubinga con volver a la fuente, apelando a la historia, y volver a la fuente significa volver a la escritura y volver a los padres. Es decir, que el siglo XIX es riquísimo, en tanto que es importante en la filosofía, en la teología, en la misma cultura, en la misma literatura y todo el movimiento del idealismo alemán con los grandes filósofos Hegel y obviamente con el romanticismo. Por eso es necesario conocer muy bien ese siglo XIX para conocer toda esta teología que le va a dar mucha fuerza a la teología del siglo XX y que va a tener mucha influencia en teólogos como Moltmann y especialmente en los teólogos alemanes. Pero Moltmann encabeza una generación nueva en la teología protestante contemporánea que rompe con el mundo teológico anterior para situarlo en el campo de la praxis. Y aquí la praxis implica la transformación de la realidad. Y ese es un primado de la teología de la liberación. ¿Cómo transformar desde la teología la realidad del pobre? Entonces, fijémonos que nos estamos encontrando con uno de los grandes que va a entrar en diálogo con esa propuesta de la liberación, con ese volver a la praxis. Me imagino que cuando habla de la praxis tiene que tener en cuenta toda la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, debe entrar en diálogo con ellos para poder encontrar y para poder conocer ese dinamismo que también va a influenciar a la teología y cómo desde la teología pues tocar otros aspectos de la realidad cotidiana. La historia real es incorporado en el proceso de la transformación iniciado por Dios para conducirla hacia su plenitud escatológica. Para ello se ve obligado a realizar un triple paso que merece ser explicitado: superar el marco estrecho de una teología eclesial, repensar la revelación desde la escatología, desde el futuro, valorar la cruz como el símbolo y la condensación de los sufrimientos humanos. Y creo que este párrafo es muy interesante porque aquí vamos encontrando la clave de Moltmann. Por un lado, sabe muy bien los contenidos de la teología eclesial, sabe muy bien los contenidos de la teología, pero él pide repensar la misma teología. Pero repensar la misma teología significa repensar la revelación, repensar la fe. ¿Desde a dónde? Desde la escatología. Y cuyo criterio, cuyo faro iluminador debe ser la cruz. Por eso la cruz es muy importante para Moltmann y obviamente para la tradición protestante, pero es que en este autor él lleva la cruz hasta sus últimas consecuencias. Frente a una visión estrictamente eclesial, incapaz de medirse con la secularidad adulta y emancipada de nuestro tiempo, Moltmann busca otro horizonte, el ámbito mundial y cósmico al que alcanza la soberanía de Cristo. La actitud ante el mundo de cara a su transformación debe apoyarse en la escatología, por tanto, a la luz del futuro. El principio esperanza de Bloch permite captar con mayor fuerza la dimensión escatológica de la revelación y de la fe cristiana. Kesselman demuestra la importancia de la escatología en los orígenes cristianos. Y Moltmann pretende mostrar que el cristianismo es escatología, esperanza, orientación hacia el futuro y por ello transformación del presente. Esto es muy interesante para poder comprender el concepto de historia, porque el concepto de historia tiene tres dimensiones que se tienen que conjugar: un pasado, un presente y un futuro. Y si olvidamos esas tres dimensiones, pues en el fondo no podemos comprender el concepto de historia y por ende no podemos comprender el concepto de historia en la historia de la salvación. Porque el concepto de historia en la historia de la salvación, valga la redundancia, tiene que tener en cuenta las tres grandes dimensiones del ser humano: un pasado, un presente y un futuro.
Y donde vemos esa dinámica en plenitud es en la liturgia. Por eso la liturgia es interesante conocerla y por eso aprovecho y animo para que vayan a la charla que van a dar sobre la espiritualidad del tiempo de Adviento, porque en la liturgia vamos a conocer esas dimensiones que le dan sentido a nuestra realidad. Y Molman es muy sabedor de eso. Molman sabe muy bien que se tiene que interpretar la historia, pero teniendo en cuenta ese pasado, la promesa del Antiguo Testamento, ese presente que se da en Cristo y cómo desde Cristo se ilumina el futuro. De este modo, no solo reintegra la escatología en el centro de la fe, sino que sitúa el mensaje cristiano en la expectación del futuro que alienta en la sociedad y en la historia. La inserción en la historia real adquiere más fuerza y la apertura al futuro es más urgente si la cruz es vista en el proceso escatológico de salvación, como símbolo de los sufrimientos humanos y lugar para que se manifieste el poder creador de Dios. El recorrido de Molman le conduce a la elaboración de 3 obras que constituyen los pilares de su producción teológica. Podríamos decir que para poder comprender el pensamiento de Molman, tenemos que conocer estas 3 obras. Teología Esperanza, que es la primera, 1963-1964, El Dios crucificado y la Iglesia, Fuerza del Espíritu. Es decir, que en estas 3 obras podemos encontrar y comprender el pensamiento de este teólogo. La primacía del futuro tiene sus raíces en la promesa bíblica, tal como la han forjado en el lenguaje, las expectativas y la experiencia de Israel. Él estudia el concepto de promesa y qué se entiende del concepto de promesa en el Antiguo Testamento. Es decir, cómo en el Antiguo Testamento se va elaborando ese concepto de promesa, pero también ese concepto de alianza y también el concepto de reino de Dios. Porque recordemos que cuando se estudian esos conceptos en el Antiguo Testamento y también aplica para el Nuevo, no solamente se estudia un concepto a solas, sino que ese concepto va entrelazado o de la mano con otros conceptos que le ayudan a esclarecer el sentido. Entonces, este autor estudia el concepto promesa, pero a la vez también estudia otros conceptos que implican el concepto promesa. La promesa se identifica con la revelación. Fijémonos entonces cómo la promesa se identifica con la revelación. Dios se revela en el modo de la promesa y en la historia de la promesa. Por ello, entre fe y esperanza existe una relación íntima y esencial. Es una fe que se espera y una esperanza que se cree. Creer significa rebasar en una esperanza que se adelanta las limitaciones del presente. Sin la esperanza, la fe decae y se agosta. La fe esperanzada no es huida del mundo, sino trascender la realidad insuficiente, encontrarse en éxodo hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la promesa. La fe y la esperanza se concentran en el enigma del crucificado resucitado, porque Dios crea vida y nuevo ser de la nada, porque Dios es el fiel a sus promesas. El Cristo resucitado debe ser contemplado en el marco del futuro de Dios. Cristo no es solo eterno y glorificado, sino el veniente escatológico, cuyo futuro anhela una consumación universal. Esto implica una conversión intelectual que afecta la comprensión de la verdad, de la revelación y de la misión eclesial. Esto es muy importante. Esta experiencia de Cristo, según Molman, debe producir una conversión, pero esa conversión también debe ser una conversión de tipo intelectual, que debe afectar la comprensión de la verdad, la revelación y la misión eclesial. Es decir, que esto tiene una implicación existencial. La teología tiene una implicación existencial. Y recordemos que este autor conoce muy bien la filosofía existencialista y por lo tanto va a enmarcar su teología desde esa perspectiva existencialista. La identidad dialéctica de la experiencia pascual muestra que la identidad solo se da en la contradicción y la continuidad en la discontinuidad. Aquí, en esto que estamos hablando, es heredero de Hegel. Aquí
se sale Hegel, se muestra Hegel en lo que estamos diciendo. La identidad dialéctica de la experiencia pascual muestra que la identidad solo se da en la contradicción y la continuidad en la discontinuidad. El envío que reciben los discípulos en Pascua no pretende simplemente transformar su vida personal, sino comprometerlos con el destino de Cristo en el futuro de Dios. La cruz, para Moltmann, es el signo propiamente cristiano y por ello la fe ha de vivirse bajo la cruz, la cual implica consecuencias evidentes e inevitables para la comprensión de Dios y para la misión de la iglesia. Es decir que aquí, en este autor, la cruz se vuelve el principio hermenéutico para comprender su obra y para comprender su manera de pensar. La cruz no significa volver a las lamentaciones del Viernes Santo o a la mística del dolor propia de la Edad Media, según el autor. Al contrario, empuja a insertarse con más lucidez en las contradicciones de la historia y de la sociedad. Esto es muy interesante y sobre todo para tiempos de pandemia. En ese momento estamos en la contradicción de nuestra historia. Y este autor nos podría iluminar en estos momentos de pandemia, de tribulación, de tristeza, etcétera, etcétera, porque nos da una perspectiva para salir avante, pero una perspectiva que proviene de la fe y que proviene de la esperanza cristiana. La cruz provoca la separación ante el ambiente y las expectativas humanas, advierte contra el riesgo de adaptarse a los ídolos y a los tabúes del mundo. La cruz ha de ser el principio de conocimiento y de actuación. Hay que lograr a la luz de la cruz un pensamiento y una existencia dialécticas, reconocer y representar la propia identidad en el otro, en el extraño. Dios se manifiesta como Dios en la cruz, es decir, precisamente en su contrario, en el abandono de Dios, en la impiedad entre los pecadores. Si en la cruz de Cristo se encuentra el Dios crucificado, hay que transformar nuestra idea de Dios. Si Dios ama lo absolutamente necio y distinto, lo que es pecador y malvado, hay que someter a crítica el conocimiento mundano y natural de Dios. Aquí, en esta frase, se sale la vena luterana y también se sale la influencia o se muestra la influencia de Barr. Con el mensaje de la cruz de Cristo se ha introducido algo nuevo y extraño en el mundo metafísico. Se ha alterado la escala de valores del sentimiento religioso. La iglesia no tiene sentido más que en la misión del Espíritu que deriva del evento de la cruz y de la resurrección. La iglesia que posee un conocimiento crucificado y crucificante debe desenmascarar todo intento de conciliación idealista. Debe evitar que el Viernes Santo se convierta en un Viernes Santo especulativo tan solo. Debe establecer la cruz en su actitud. Por ello, debe vivir de la libertad para amar lo desigual y lo otro para solidarizarse con los sin Dios y los abandonados con los que se identificó el Dios crucificado. En la fuerza del Espíritu, la iglesia no es aún el reino de Dios, sino anticipación en la historia. No es aún la humanidad nueva, pero sí su vanguardia en la lucha de resistencia contra las clausuras de la muerte, contra los círculos diabólicos. Moltmann pretende elaborar una doctrina social y estaurológica, es decir, desde la cruz, de la Trinidad, que permita a la vez pensar a Dios y a la historia. Reivindica, por tanto, la centralidad de la doctrina trinitaria, superando la irrelevancia a la que había conducido la teología protestante y el alejamiento en que la había recluido la teología católica. La vinculación de la doctrina trinitaria con la historia está garantizada porque el acontecimiento de Jesús, especialmente la cruz, es la vía privilegiada para acceder al conocimiento de la Trinidad. Y aquí es interesante hacer un paralelo, que los invito a que lo hagan. Hay dos místicos que van a hablar de la cruz, el hermano Rafael y Edith Stein, Sor Benedicta de la Cruz. Qué bueno poner en diálogo a Benedicta de la Cruz, al hermano Rafael y a Moltmann. Qué bueno. Y leer las obras de ellos y cómo ellos piensan la realidad de la cruz. Y muy seguramente vamos a encontrar
muchas cosas parecidas, muchos elementos parecidos, que nos pueden ayudar a entrar en diálogo con este autor del siglo XX. Pero también nos pueden servir para conocer la teología espiritual desde otra perspectiva. Revaloriza igualmente la noción de persona para dar contenido a una comprensión social de la Trinidad. Y esto es muy interesante porque recordemos que el Papa Benedicto también estudió el concepto de persona. Y todos los teólogos del siglo XX, para bien o para mal, han tenido que encontrarse con el personalismo para poder comprender y entender quién es el hombre. Pues bien, este autor también va a tener en cuenta el concepto de persona y claro, si tiene en cuenta el concepto de persona, pues va a tener que ir a la tradición greco-latina para conocer esa evolución. Va a tener que leer a los maestros vitorinos, a Ricardo y a Hugo de San Víctor, a los maestros medievales, para conocer su visión, para poder comprender el personalismo y obviamente a los filósofos modernos. Frente al recurso tradicional a la metafísica de la sustancia o al uso moderno de la subjetividad para acercarse al misterio de Dios, Moltmann opta por un concepto relacional personalista. Y creo, seguramente, aquí tuvo que leer a San Agustín, porque San Agustín cuando habló de la Trinidad, habló de la Trinidad, pero empleó la relación de las personas. Entonces, fijémonos lo interesante de este autor, cómo hablar del misterio de la Trinidad, apelando a una dimensión relacional y, obviamente, a la dimensión personalista. La doctrina de la creación despliega la dimensión ecológica de la doctrina sobre Dios, sobre la Trinidad y sobre la escatología, poniendo también de manifiesto las implicaciones éticas de esta teología. La naturaleza entera, con sus seres vivientes, se encuentra vinculada con el Dios de la vida, que cuida de los seres humanos en un universo vivo. Por eso el mundo abierto a Dios contiene en sí mismo la dialéctica de la inmanencia y de la trascendencia. Es muy importante esto porque no destruye ese binomio de la inmanencia y de la trascendencia. Un teólogo de pura sangre, y aquí entra Santo Tomás, aquí entra San Agustín, aquí entra Benedicto XVI, aquí entra Ranner, y está entrando este señor, nunca destruyen los binomios que nos pueden ayudar a comprender la misma realidad. Binomios como trascendencia e inmanencia, binomio como misticismo y profetismo, binomio como fe y razón, binomio como gracia y libertad. Cuando un autor rompe esos binomios, destruye esos binomios, pues cercena la comprensión de la realidad. El Dios crucificado, la cruz, aparecía vinculada a la cuestión de la teodicea para superar tanto el teísmo metafísico como el ateísmo abstracto. Ahora ofrece una cristología que tenga algo que decir a los sufrimientos de nuestro tiempo. Por eso, este autor ha sido muy apetecido por los teólogos de la liberación, concretamente por John Sobrino. John Sobrino lee y hace una lectura en algunas cuestiones de este autor Moltmann. Entonces ahí les dejo un interesante, un autor muy interesante. Y para este autor mandamos varias cositas, fue el que más mandé, porque es el que más se encuentra. Primero mandamos El Reino de Dios, de Moltmann. Es un artículo del año 1989, se encuentra en Selecciones de Teología. También una aproximación a la teología de la cruz, un artículo del 2012 de un autor llamado Julián Andrés Beltrán, es un autor colombiano, y la teología de la esperanza de un autor italiano, Battista Mondin, de 1983. Este último autor muestra qué es eso de la teología de la esperanza, cuál es la implicación de la teología de la esperanza, y también mandamos un video de 15 minutos donde se muestra brevemente las coordenadas del pensamiento de Moltmann. Y ya entrando para el último autor más cortico, también muy poco conocido, pero interesante, José Porfirio Miranda, Monterrey, México, 1924, teólogo católico mexicano, datos biográficos, ingresa
en el Colegio Apostólico de la Compañía de Jesús en Tabacuya en 1940 y hace el noviciado en El Paso, Texas. Obtiene la licenciatura y la maestría en Ciencias Sociales en Los Ángeles y la licenciatura en Teología en Frankfurt, año que fue ordenado sacerdote en Loyola. Posteriormente cursa estudios de Economía en Alemania, doctorado en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Colabora en la elaboración de la Carta del Padre Arrupe de 1907 sobre la cuestión. El Padre Arrupe ha sido uno de los grandes dentro de la Compañía de Jesús y ha promovido mucho la cuestión social, y vemos cómo el Padre Arrupe en esa época, en el 67, vincula a este señor. De vuelta a México, abandona la Compañía de Jesús, justificando su decisión de esta guisa: no puedo seguir colaborando con una estructura que apoya el capitalismo. En 1974 se incorpora como profesor de filosofía en la Universidad Metropolitana, fundada ese año, de la que en 1995 fue nombrado profesor distinguido. En Mamatra, Estado de México, se ha creado el Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda, cuyo objetivo es difundir sus escritos y continuar su investigación. En él se guarda su biblioteca, así como su obra publicada e inédita. Las obras Hombre y Sed de Justicia, Cambio de Estructuras, Marx y la Biblia, Crítica a la Filosofía de la Opresión, Marx en México, El Ser y el Mesías, Cristianismo de Marx, Comunismo en la Biblia, Apelo a la Razón, Teoría de la Ciencia y Crítica del Positivismo, Revolución de la Razón, Racionalidad y Democracia, Antropología e Indigenismo. Pensamiento del autor. 2 son los campos en los que destacan las aportaciones de Porfirio Miranda, el teológico y el filosófico. La principal aportación en el primer campo se encuentra en Marx y la Biblia, su tesis doctoral en Sagrada Escritura, que no fue aprobada por sus superiores, y su obra más emblemática, que constituyó y sigue constituyendo años después una de las más innovadoras y creativas del panorama teológico de las últimas décadas, y una de las obras de referencia para una teología crítica en clave de liberación. Entonces, fijémonos una cosa interesante, cómo este autor se va a atrever a colocar en diálogo a Marx y la Biblia. Es interesante eso, porque esos autores nos muestran que los grandes autores tienen que ser atrevidos para proponer nuevas cosas, así se equivoquen, pero hay que pagar eso, hay que pagar en cierta manera la persecución, la mofa, la crítica, pero allí donde se encuentran los verdaderos autores, los verdaderos teólogos y los verdaderos filósofos. En ella hace un estudio exegético muy sólido de las principales tradiciones bíblicas liberadoras legal, profética, jesuánica y paulina, descubriendo afinidades profundas entre los textos de la Biblia y los demás. Esto es muy interesante. El hombre se va al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y estudia la línea legal, la línea profética, la línea jesuánica y la línea paulina. Pero ¿cómo lo va a estudiar? Desde la exégesis, apoyándose con los métodos de la exégesis. Y es interesante eso. Este puede situarse dentro de la tradición de los profetas de Israel, tanto por su mesianismo como por su pasión por la justicia y la defensa de los débiles. Es decir, que lo que motiva a Porfirio es la justicia y la defensa de los débiles. Inspirándose en las tradiciones legales y proféticas de Israel y siguiendo las investigaciones de cualificados exégetas del Primer Testamento, Miranda asocia con buen criterio el conocimiento de Dios con la compasión, la bondad y el derecho, y lo define como realización de la justicia de los pobres. Jeremías 22, 13 y 16. Fijémonos que ya es un autor que toca el atributo de la compasión, pero no lo toca desde la teodicea, sino lo toca desde la escritura. ¿Qué se dice de la misericordia, de la compasión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Y cuando sabemos qué se dice de la misericordia y de la compasión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos estamos dando cuenta de quién se está hablando, de quién es ese Dios. Y la respuesta, pues obviamente va a ser, es el Dios de la misericordia, de la compasión,
de la bondad y del derecho. El lugar de Dios, del Dios bíblico, es el imperativo moral de la justicia, no el concepto del ser equívoco o unívoco. Aquí tiene una propuesta muy protestante. Aquí se me parece mucho a Lutero. No hablemos del Dios de la Teodicea, hablemos del Dios de la Biblia. Y él en el fondo tiene razón, porque recuerden ustedes que el concepto de Dios en la época moderna y contemporánea es un concepto problemático, es un concepto problematizado, porque no es lo mismo el Dios de la Biblia que el Dios de los filósofos. Entonces, cuando hablamos de Dios, hay que saberlo matizar. Y hay que decir, cuando hablo de Dios, lo hablo desde esa perspectiva y me refiero a este ser. Es interesante esa cuestión. Siguiendo la tradición paulina, hace un análisis del pecado estructural, concretando en la justicia también estructural como negación de la fe. Y este tema es muy importante porque permea toda la teología moral del siglo XX, especialmente a partir del Vaticano II. Recordemos que se hablaba del pecado y se habla del pecado personal, y obviamente el pecado personal existe y está, pero muchas veces no se hablaba y no se habla del pecado estructural. Y este autor en el fondo, sin desconocer el pecado personal, nos va a hablar que el pecado de los hombres va siendo una estructura diabólica y perversa que va destruyendo la sociedad y por ende va destruyendo a la misma comunidad y a los mismos hombres. La tesis fundamental que Pablo quiere demostrar en todas sus cartas es la siguiente: el pecado no es algo abstracto, ni se queda en el plano de la conciencia, sino que es estructural, se encarna en la civilización. Y creo que este tema es muy interesante, cómo el pecado, como la corrupción que estamos viviendo, se enquistó, se encarnó en nuestra sociedad. Pablo critica la ley a la que considera la fuerza del pecado. Con ese planteamiento, el apóstol de los gentiles no solo denuncia la perversión legalista en que pudo caer la religión judía, sino que socava los cimientos mismos de toda la civilización humana que necesite leyes. El pecado se encarna en esa civilización y en la ideología que la sustenta. El pecado y la ley impiden que la justicia llegue a la tierra. La actitud del cristiano ha de ser, por tanto, la insurrección sin límites contra toda la ley y civilización que han existido en la historia. Miranda descubre la existencia de un denominador común entre fe y pensamiento dialéctico. Y claro, este tipo tiene que hablar desde una perspectiva dialéctica porque estudió en Alemania y porque se encontró con los pensadores alemanes. Y todos los pensadores alemanes en el fondo van a tener un pensamiento dialéctico. Y ese pensamiento dialéctico a este autor le va a servir para comprender la realidad del pecado. La dialéctica realiza la justicia en el mundo según Marx. La justicia en el mundo se realiza a través de la fe y brota de la fe, según la Biblia. Se trata de una justicia real, no ficticia. Pablo y Marx coinciden en que el pecado y la injusticia conforman una estructura omnicomprensiva que todo lo invade. El primero lo llama cosmos y el segundo el capitalismo. El capitalismo denunciado por Marx viene a ser el desarrollo congruente de la civilización humana opresora, la cultura de la justicia y del aplastamiento del ser humano, llevada hasta su extremo refinamiento. La tesis de Miranda es que la Biblia y Marx coinciden en que el pecado se ha sistematizado institucionalmente en el sistema civilizatorio esclavizante, sin fisuras, y en que la posibilidad de la liberación definitiva constituye la base de todo el pensamiento. En otras palabras, que el mal y el pecado no son inherentes a la humanidad ni a la historia, sino que tienen su origen en el propio ser humano y por ende pueden vencerse. En el campo filosófico, son de destacar sus reflexiones sobre la revolución de la razón en los grandes filósofos Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant y Hegel, el positivismo, el materialismo y el escepticismo y algunas corrientes de filosofía moral. Miranda demuestra que la tradición de la gran filosofía hace aportaciones de importancia crucial para la humanidad que resisten los ataques procedentes del positivismo y del escepticismo. En su obra Racionalidad y Democracia, demuestra que el materialismo y el escepticismo se encuentran entre los mayores enemigos de la democracia
Refuta a quienes denuncian la falacia naturalista y declaran objetivamente no válidos los juicios morales y cuestiona el concepto de John Rawls, es decir, el concepto de justicia. Durante los últimos años se dedicó a la antropología empírica y publicó el libro Antropología Indigenista, donde denuncia a este por considerar que perjudica a los mismos indígenas. Y de este autor les mandé un artículo de él, ya en revista Signos Filosóficos del año 2002, Una vida entre Mars y la Biblia. Entonces les mandé ese artículo de él para que ustedes miren qué dice sobre Mars y la Biblia, y ahí tenemos a otro teólogo filósofo que tiene elementos que pueden servir para nuestra comprensión filosófica y teológica. Bueno, muchas gracias y pasamos a preguntas, a comentarios, a intervenciones, etcétera, etcétera. Si alguno tiene una pregunta, puede activar su micrófono y realizarla a Fray Iván. Hay preguntas en el chat. Buenas noches. Sí, señor. Es tan amable, cuando ustedes hablan de la teología de la liberación, ¿es la misma de la que habla Monseñor Lefebvre? No sé si Monseñor Lefebvre, no sé en qué tónica habla Monseñor Lefebvre. Cuando hablamos de teología de la liberación, estamos hablando del movimiento latinoamericano que nace a partir del año 68-69 con Gustavo Gutiérrez, pero hay que recordar que no es solamente una teología de la liberación, sino que hay varias teologías de la liberación que apuntan a un mismo lugar, pero que ciertas metodologías van cambiando. Eso está en un libro de Jesús Espeja, que es La liberación, de Editorial El Búho, cómo este autor español va a demostrar los diferentes movimientos que se desarrollaron en esas épocas y que hubo muchos y hay muchas teologías de la liberación que responden a una misma perspectiva, pero que abordan la perspectiva desde diferente manera. No conozco pues bien el pensamiento de Monseñor, no sé en qué dinámica y en qué tónica lo haya dicho. Iván, hay una pregunta acerca de Moltmann y es, ¿cuál es el filósofo o filósofos que tuvieron mucha influencia en su pensamiento, sobre todo en el concepto de esperanza? El filósofo por antonomasia es Bloch, que es un gran filósofo. Yo les dije que en Editorial Trota está la obra de él, Principio de Esperanza. Ese es uno de los grandes que lo va a influir. También tuvo Hegel, pues el pensamiento hegeliano y todo el idealismo alemán influyó mucho en este autor. Todo el siglo XIX, como se los dije, tuvo gran influencia en este autor, y recordemos que en el siglo XIX encontramos varias corrientes. En primer lugar encontramos el romanticismo, que es una corriente de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que va a influenciar a la filosofía, a la misma teología, al mismo arte. Por eso fijémonos que él leía a Goethe, y Goethe es uno de los filósofos del romanticismo. También están allí en el siglo XIX la influencia de los filósofos de la sospecha, concretamente está Nietzsche, y también era uno de sus autores de la cabecera de él. Está todo el movimiento de la historia, volver a la historia. El siglo XIX es un siglo que va a preponderar la historia, y por eso es un siglo que va a volver junto con el siglo XVI y especialmente el Renacimiento a rescatar la influencia de los griegos. Todos los autores del siglo XIX van a estudiar el mundo griego. Y si van a estudiar el mundo griego, significa que están estudiando a Platón y Aristóteles y a los grandes filósofos griegos. Y eso va a tener mucha influencia en la manera de concebir el mundo, y esa manera de concebir al mundo, pues entonces va a influenciar a este señor Moltmann. Y de otra parte, pues él va a tener la influencia de la teología liberal, que es una teología muy racionalista, que no tiene para nada en cuenta la trascendencia, sino solamente es una perspectiva netamente inmanentista, pero también va a estar influenciado por el maestro Barth, porque ese es un maestro grande, y obviamente pues él se va a gestar al calor de todos estos autores. Como lo dije anteriormente, estos autores son muy completos, y pues hay que estudiarlo a fondo para poderlo conocer.
Entonces la persona que me está diciendo, ¿cómo? La pregunta en el fondo la entiendo así, ¿cómo entender el pensamiento de este señor Molman? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es sus raíces. Y si tenemos en cuenta sus raíces, estamos diciendo que hay que tener en cuenta el idealismo alemán y sobre todo la filosofía de Hegel, por un lado, el movimiento romántico, por otro lado, el movimiento de la historia, por otro lado, la teología liberal, la teología liberal, la teología de la dialéctica, la teología existencial con Bullmann, porque Bullmann es otro autor que, aunque yo hoy no lo mencioné, está detrás de todos ellos, porque Bullmann fue uno de los autores alemanes que tuvo más influencia, que tocó toda la exégesis protestante, para bien o para mal, tiene que ver y tuvo que ver al señor Bullmann. Y obviamente un filósofo contemporáneo del siglo XX, Bloch, con el principio de esperanza, la obra de él está en Trota. Iván, una Sí. pregunta que yo creo que es interesante de pronto compartirla acá, la perspectiva que usted tiene, y es acerca de cómo el comunismo o el socialismo ha influido o tiene cierta influencia en la teología latinoamericana. Bueno, aquí ponen que es decir, la teología de la liberación. ¿Cómo de alguna manera influye el comunismo, el socialismo, las obras de Marx en todo este empuje que hubo de unidad filosófica y teológica en Latinoamérica? Sí, recordemos que todas las teologías de genitivo, teologías contextuales que nacen a partir del Vaticano II, son teologías que son contextualizadas, son mediatizadas por una realidad histórica. Y recordemos que la problemática de Latinoamérica 60-70, pues era una problemática social muy grande que sigue estando, pero esa era una problemática que era abordada con otras perspectivas, con otras filosofías, con otras ideologías, con otras metodologías. En esa medida, algunos teólogos, porque no todos, los teólogos de la liberación, algunos teólogos de la liberación, como Hugo Asman, estudiaron y Hinkelarme, tuvieron elementos o cogieron elementos del marxismo, sobre todo de su filosofía, para estudiar ese fenómeno que estaban haciendo aquí en Latinoamérica. Y obviamente hubo muchas problemáticas. Y obviamente, pues la iglesia, es decir, la jerarquía, llamó la atención en ciertos aspectos de ciertos métodos que en el fondo estaban viciando el contenido de la teología. Obviamente que eso es una problemática de nunca acabar. Se ha escrito mucho de esa problemática, pero obviamente que la teología de la liberación en algunos autores pues sí estuvieron muy influenciados por el marxismo. Y aquí vimos un autor, Porfirio, que es mexicano, que su tesis doctoral fue Marx y la Biblia. Entonces ya podemos ver que sí, que aquí en Latinoamérica hubo muchos autores que siguieron el pensamiento marxista-leninista para desarrollar su teología. Lo que pasa es que, según hay un autor que se llama José Morales, que dice esto, no toda filosofía sirve para hacer teología. Y lo mismo aplica, no toda antropología sirve para hacer teología, porque toda filosofía y toda teología debe estar abierto a la dimensión trascendental. A mí me Entonces, parece interesante eso que dices, Iván, sobre todo porque a veces, y yo creo que de pronto es un poco el tinte de esta pregunta, es que decir que la teología latinoamericana o teologías contextuales que han surgido no son una copia de lo que significa el comunismo o de lo que es el socialismo, sino que toman ciertos elementos que de son alguna manera relecturas. atienden a una realidad contextual y coyuntural Claro. que necesita reflexionarse en el Claro, momento. y son relecturas, y aquí entra la tradición desde Gadamer, como Gadamer es uno de los autores que va a decir que todas las tradiciones se enriquecen a partir de otras tradiciones. Es decir, la teología de la liberación de una u otra manera también se enriquece con otros horizontes de mirada. Y creo que eso es lo novedoso, cómo ellos entran en diálogo con otras culturas, con otras tradiciones y con otras filosofías. Pero allí está el problema y la problemática de pronto a veces cercenar elementos importantes de la misma teología. Hay un libro que se llama Para comprender la teología, eso está en Verbo Divino. Ese libro puede, a la persona que está haciendo esa pregunta, le puede ayudar para comprender ese movimiento que fue muy, muy interesante. Y el libro que le dije de Jesús Despeja, ¿qué es eso? Se llama ¿Qué es eso de la teología de la liberación?
este autor español pues va a mostrar que en la teología hubo muchos movimientos dentro de la misma teología de la liberación y no todos los movimientos, obviamente, siguieron en los principios del marxismo. Claro, habría que hacer un estudio interesante. Hay una obra interesante para la gente que quiera esta temática, Misterio de Salvación, 1 y 2, que ha sido editado, ya murió Ignacio Ellacuría, que lo mataron en el 89, y se me fue el otro autor, ahorita lo mencioné. Bueno, John Sobrino, Ignacio Ellacuría y John Sobrino. Esa obra son 2 tomos donde se muestra todo el pensamiento de la teología de la liberación y cómo la teología de la liberación hace un estudio y una relectura de todos los tratados sistemáticos de la teología. Cuando digo que hace una relectura de la teología sistemática, estoy diciendo, hace una relectura del misterio de Dios, de la antropología, de la escatología, de la sacramentología, de la mariología, pero lo hace en clave liberacionista. Y estas 2 obras, allí está lo más granado de la época. Están los autores más granados de la época de la teología de la liberación, como Juan Luis II, como Clodovis Bo, como Leonardo Bo, como el mismo John Sobrino, Ignacio Ellacuría. Hay unas mujeres muy interesantes, Elsa Tames. Hay muchos autores de la teología de la liberación que escriben en esta obra, son 2 tomos, y allí se muestra el pensamiento de la teología de la liberación y cómo la teología de la liberación hace una relectura, obviamente, de los tratados de la teología dogmática. Fray Iván, muchísimas gracias por este momento. José Heriberto tiene una pregunta. No, más allá de una pregunta, Fray Hernán y al padre Iván Correa, es agradecerles porque pienso que el eje temático de todos los conversatorios ha sido interesantísimo y ha habido muy buena ilustración al respecto. Realmente, pues, se queda uno corto en palabras para agradecer, porque realmente, pues, la labor que cumplimos tanto los sacerdotes como las personas de vida religiosa y nosotros los laicos comprometidos ya como ministros instituidos, pues es muy importante, y para esto pues debemos ampliar mucho nuestro conocimiento y retroalimentarnos día tras día. Dios les pague a ustedes por este tiempo, a la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena de la Universidad Santo Tomás. Estoy muy agradecido por todos los aportes. Muchísimas gracias, José Heriberto. Gracias a todos ustedes por participar. Gracias, Fray Iván, nuevamente por compartir con nosotros. Recuerden que tenemos nuestro último encuentro el 4 y 5 de diciembre. Ya la información saldrá próximamente en la página escueladeteología.com.co. Igual, si ustedes quieren más información, pueden comunicarse con nuestro correo electrónico contacto.escuelateología@ustamed.edu.co. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a todos los que participaron en este conversatorio del mes. Los estamos invitando para el otro año. Vamos a seguir con el mismo conversatorio al mes, 2 veces al mes, es decir, va a ser cada 15 días, todo el año. La idea es que sigan participando, que animen a traer a más gente. Como ustedes saben muy bien, nosotros damos material todo gratis, pues para que ustedes profundicen. Es muy interesante este mundo de la teología. Los invito a que se enamoren de la teología, a que conozcan a sus autores, a que no les dé miedo conocer otras perspectivas, porque de eso se trata, de abrir la mentalidad, de abrir la mente, sin necesidad de casarnos con ninguna postura, sino tener una mente crítica. Entonces, bienvenidos, y vuelvo a decirles que si necesitan de pronto ayuda o de una temática en teología, pues pueden escribir a los correos y nosotros pues trataremos de enviarle material si hay algún PDF, algún artículo de un autor que ustedes estén pidiendo. Esa es la labor de nosotros, de facilitarles a ustedes literatura teológica sobre nuestros autores contemporáneos. Yo quisiera hacer una acotación ahí, Fray Iván. Pues yo sé que usted es muy humilde y modesto en este sentido, pero este material que a ustedes se les está facilitando
Es un material, yo creo que invaluable, sobre todo porque Iván hace todo el ejercicio de leer libros, de compilar, de resumir, de poner las ideas principales y de poder darnos a nosotros, además de las charlas, junto con el material, todo lo que, por ejemplo, un teólogo que a veces no conocemos, a veces incluso en las facultades de teología es muy difícil abordar. Él nos da a nosotros la posibilidad de poder acceder a esta información y, bueno, de manera gratuita. Entonces, muy agradecidos con usted, Fray Iván, muy agradecidos con ustedes por su asistencia. Los esperamos entonces 4 y 5 de diciembre. Yo creo que no habría más nada que decir. Se pueden comunicar al correo si necesitan mayor información y pues que Dios los bendiga. Nos vemos entonces próximamente. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Fray Iván, Fray Hernán. Dios los pague.